¿Qué medidas puede tomar la administración de una propiedad horizontal en relación con los deudores morosos y a partir de qué momento? Bueno, para abordar esta pregunta y hacer una introducción, lo primero que tenemos que determinar acá es que el artículo 29 de la ley 675 nos define que es una obligación de los copropietarios contribuir con el pago de las expensas necesarias causadas por la administración y la prestación de servicios comunes esenciales. Igualmente, el artículo 3 de esta ley, acordemos que el artículo 3 es el artículo que nos trae las definiciones de los conceptos y de la forma en que se deben interpretar esos conceptos dentro de la ley 675. Y ahí, dentro de la definición de expensas necesarias, nos dice que aparte de las expensas necesarias, habrán unas que son consideradas como no necesarias y que son y es obligación de los copropietarios cancelarlas cuando aquellas han sido aprobadas por las mayorías calificadas en la asamblea correspondiente. Entonces, lo primero es, los copropietarios están obligados a pagar. Ahora, ¿qué pasa si no pagan? ¿Qué es la pregunta? ¿Qué pasa si no pagan? ¿Qué medidas podemos tener en precaución a eso? Bueno, lo primero, vámonos al artículo 51. ¿Quién debe cobrar? 51. Obligaciones del administrador. ¿Quién debe cobrar? Es el administrador. Una de las funciones del administrador que están fijadas en el numeral 8 del artículo 51 es cobrar y recaudar, directa o por medio de apoderado, ¿cierto?, las cuotas o las deudas que tenga cualquier persona con la administración, las multas, ¿cierto?, la mora que tenga el copropietario sobre esa cuota en particular. ¿Desde cuándo? Importantísimo, ese artículo al final nos dice, sin necesidad de pedir autorización a nadie. Es decir, que es una obligación propia del administrador fijar procedimientos claros, expresos, dentro de su actuar, para cobrar lo más pronto posible una deuda de una cuota de administración, sin ni siquiera ir a pedirle permiso ni al Consejo de Administración ni a la Asamblea de Copropietarios. ¿Cuál es el actuar normal dentro de la propiedad horizontal? Se pacta, no se pacta, es un proceder usual de los administradores es que si una persona, un copropietario lleva 2 o 3 cuotas atrasadas, inician un proceso de cobro prejurídico. Hay unos que desde el mes, se vence la cuota y desde el mes inician procesos de cobro prejurídico, ¿cierto? ¿Qué es el cobro prejurídico? Tienen un abogado asesor o lo hace directamente el administrador, manda una comunicación y le dice al copropietario, señor, usted nos está debiendo de cuota de administración tanto y se le ha causado unos intereses de tanto. Ahora bien, cuando ya ese copropietario no debe 2 o 3, sino que debe 5, 7, 8, un año, ¿cierto? Hay copropiedades donde a partir del 5º o del 8º mes inician el proceso ejecutivo de cobro. ¿Por qué? Porque recordemos que es una obligación del administrador cobrar, ser, como dicen los abuelos, ser el chepito, ir y cobrar, porque si no es una responsabilidad que va a caer en su actuar, y como ya vimos, eso tiene una culpa, un dolo, una culpa grave, ¿cierto? Y entonces a él es el que lo van a entrar a cuestionar. Así las cosas, y en entendido de la pregunta que nos dice, en relación con, ¿a partir de qué momento y qué medidas tengo? Entonces, lo primero, ya sabemos que los copropietarios están obligados, tanto de las expensas necesarias como de las no necesarias cuando hayan sido aprobadas en las asambleas con el quórum calificado correspondiente. La segunda, que es una obligación del administrador ir detrás de eso. ¿Qué medidas tenemos? Lo primero, se inicia un proceso de cobro prejurídico o jurídico a criterio, ¿cierto?, de ese administrador. Desde el momento 1, desde que se vence el plazo para pagar la cuota de administración, ¿cierto?, se generan los intereses de mora. Y el artículo 30 de la ley 675 nos indica que el retardo al día siguiente, ya se comienza a correr el taxímetro, como decimos vulgarmente, el retardo en el cumplimiento del pago de expensas causará intereses de mora
equivalentes a 1,5 veces del interés bancario corriente certificado por la Superintendencia de Colombia. Es decir, ¿cuánto es la tasa del interés de mora? El 1.5. La Asamblea, el artículo sigue, solo que acá lo hemos cortado un poco, el artículo sigue, pero el inciso siguiente de ese artículo dice que la Asamblea puede fijar una tasa de interés menor, siempre y cuando sea aprobada en la Asamblea con el quórum que se determine o el quórum calificado dentro de la ley, ¿cierto? Y solamente puede ser menor, no se puede cobrar un interés mayor, para que lo tengan muy en claro y muy presente. El mismo artículo en su inciso primero y segundo, en su inciso primero y en su parágrafo primero, traen otra medida que se puede tomar con esos deudores morosos, y es que mientras subsista el incumplimiento, ¿cierto?, se podrá publicar en el edificio conjunto un comunicado en el que igual indiquen que estos copropietarios están en mora en las cuotas de administración, pero no es en cualquier lugar. El parágrafo primero de ese artículo nos dice: la publicación referida en el presente artículo solo podrá hacerse en lugares donde no exista tránsito constante de visitantes, garantizando su debido conocimiento por parte de los copropietarios. Oiga, eso sí es bien particular, o sea, autoriza que una medida, ¿cierto?, preventiva, tiene dos finalidades: una preventiva, de una u otra forma visualizar ese deudor moroso para que se ponga al día, y la otra es que el resto de copropietarios, ¿cierto?, se enteren de cuál es la cartera que tiene la copropiedad. Pero eso no lo puedo colocar en cualquier lugar, sino que debe ser en un lugar dentro de la copropiedad donde no exista un tránsito constante de visitantes. ¿En la portería o en la cartera de la portería por donde entra todo el mundo se puede colocar? La respuesta es no, porque tiene un tránsito constante de visitantes. Hay que buscar un lugar que no tenga un tránsito constante. ¿Dónde podría ser? En el ascensor del sótano, por ejemplo, en la puerta del ascensor del sótano, que se entendería que las personas que entran al parqueadero pues son copropietarios, no son personas visitantes. Así las cosas, tenemos pues que las medidas que hemos adelantado, que deben adelantar, son los intereses de mora, ¿cierto?, el cobro prejurídico, colocar el aviso de los morosos en una cartelera, y la última sería el cobro de esa cuota de administración junto con sus intereses por medio de un proceso ejecutivo, ¿cierto? Y eso está reglamentado en el artículo 48 de la ley 675, y que nos define puntualmente cuál será el proceder y qué solamente pueden exigir y qué se debe anexar para iniciar esa demanda, que dice: el título ejecutivo se compone del certificado expedido por el administrador y no es necesario ningún procedimiento adicional, a su criterio lo puede hacer. La demanda solo necesitará ir acompañada del poder debidamente otorgado por el representante legal, a ese abogado que va a llevar ese proceso, el certificado de existencia y representación de la persona jurídica, y copia del certificado de intereses bancarios que se le ha causado esa deuda, certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Y con eso podemos iniciar nuestro proceso jurídico. Es decir, que medidas, la ley 675 sí nos trae medidas coactivas para ir y buscar, ¿cierto?, el recaudo de esa cartera que tienen los copropietarios morosos. Con todo este análisis damos respuesta a la pregunta planteada.